El juicio final, Mateo 24. Ahora vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el fin del mundo, con el juicio final, y cómo es que empieza según las palabras del Señor Jesús, dichas a sus discípulos en el monte de los Olivos, frente al templo. Vamos allá. Veamos la destrucción del templo. Empezamos con Mateo 24, 1, 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es como empieza el capítulo 24 de Mateo, donde el Señor Jesús les revela esta profecía a los discípulos y les dice: no quedará piedra sobre piedra. Este es el templo herodiano, el templo de Herodes. Se cree que no había un templo o una construcción más hermosa en ese entonces como lo era el templo construido por Herodes. Estamos hablando del segundo templo. Y aquí el Señor Jesús camina fuera de Jerusalén al monte de los Olivos, y los discípulos le detienen y le dicen: mira qué grandioso es el templo, mostrándoles las maravillas, como era la gran Jerusalén, el esplendor que había alcanzado en aquel entonces. Pero como siempre el Señor Jesús no se sorprende, más bien dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Entonces, continuemos. Veamos, principio de dolores. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, en esta parte vienen los discípulos y, hablando de la destrucción del templo, le preguntan al Señor Jesús: ¿cuándo sucederán estas cosas? El Señor Jesús sabe de que le están preguntando acerca del fin de los tiempos, del juicio final. ¿Y por qué al hablar de la destrucción del templo viene a la mente del Señor Jesús y de sus discípulos el fin del mundo? Pues porque los judíos así lo consideraban. Sería el fin del mundo si el templo, como con ese resplandor, fuera destruido. No tendría razón de existencia para ellos. Y aquella bonita Jerusalén que fuera destruida, aquello que ya habían recuperado de mano de los griegos, lo consideraban el fin de los tiempos, y que ante el fin de los tiempos también vendría un Mesías que le daría de nuevo una gloria más eterna a Jerusalén,
al pueblo de Israel, que haría volver del cautiverio a algunos y a otros del exilio de los demás países donde se habían esparcido. Como dicen los profetas, y diré a mis hijos, venid, los llamaré del norte, del este, del sur, y los tomaré para reunirlos de nuevo en Israel. Entonces, por esa razón es que la destrucción del templo es un contexto para hablar de un apocalipsis, de un fin del mundo. Entonces el Señor Jesús viene y habla acerca de las señales con las cuales empezará este fin, después de la destrucción del templo. Y lo interesante es que le dice a sus discípulos, el Señor Jesús, les dice, miren, o sea, les dice a ellos, como si ellos estuvieran aún en vida cuando estas cosas sucedan. Y habla de falsos cristos, habla de falsos profetas, que engañarán a muchos. Y también un dato bien interesante, dice, y oiréis de guerra, de terremotos, de pestilencia. Entonces, en este apartado, los historiadores vienen y no se sorprenden, porque muchos dicen, el mundo siempre ha estado en guerra. Los terremotos también han sido regulares, en intensidad y también en frecuencia, y han sucedido por lo general en los mismos lugares del mundo. Ya sabemos sobre las placas tectónicas. Entonces vienen y dicen que esta predicción del Señor Jesús es vaga. Sin embargo, hay algo bien interesante, que el Señor Jesús habla de que oiréis rumores de guerra, de nación contra nación. Entonces, cuando vino Grecia, cuando vino el imperio griego y luego vino el imperio romano, que más adelante se convertiría en república, los políticos empezaron a buscar otra manera de gobernar, ya no solo de gobernar por las armas, sino que gobernar con inteligencia, como lo eran los mismos tetrarcas, como el caso de Herodes. Dijeron, en vez de llevar la espada, en vez de llevar fuego, en vez de llevar catapultas, en vez de llevar la destrucción, seamos políticos y aprendamos a gobernar, aprendamos a conquistar, aprendamos a hacer que las demás naciones hagan lo que nosotros queremos. Y así aprendieron los romanos, tanto que también dejaban el culto a los dioses que las naciones donde ellos llegaban tenían. Obviamente las otras naciones, los otros reyes eran sabios y decían cuando veían la espada, cuando veían los soldados con armadura, vamos a hacer lo que ellos dicen. Y entregaban el impuesto al César. Y así vivían en paz, como le dijeron al Señor Jesús una vez, muchos, nosotros no hemos sido nunca esclavos, somos hombres libres, hijos de nuestro padre Abraham. Así le dijeron al Señor Jesús. Entonces, eran momentos agitados políticamente y obviamente habían personas que querían liberarse de ese yugo político de las provincias, querían liberarse de Roma, pero aún así tenían una relativa tranquilidad. Pero el Señor Jesús les dice, eso se va a acabar. Cuando vean la destrucción del templo, vendrán las guerras, vendrán las pestes. Y ya conocemos, señores, la historia de la Edad Media, que hasta se le llegó a llamar la época del oscurantismo. Pero bien,
Continuemos después de los principios de dolores en Mateo 24, 3 al 8. Persecución, falsos maestros y maldad. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y vuelve a decir, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces se acaba el principio de dolores y comienza otra etapa. Pero detengámonos aquí. Volvemos siempre a un detalle, que el Señor Jesús está hablando con sus discípulos. Les está hablando a sus discípulos, y es a ellos a quienes les está diciendo, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos. Y más adelante sí podríamos decir que el Señor Jesús está hablando de personas que más adelante creerán como nosotros, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, aunque no tengamos una cronología clara de qué tanto tiempo será el proceso del fin del mundo, el Señor nos da un detalle. Empieza desde la destrucción del templo. Eso es claro, o sea, es un fin que ha durado o va a durar quizás más de 2000 años. Pero sigamos viendo para probar este detalle. Este es Mateo 24 del 9 al 14. Este es problemático, la abominación, el templo y los falsos profetas. Dice Mateo 24 del 15 al 28. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Esta es la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, he aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de la manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, porque esta es la tercera vez que el Señor Jesús habla de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos cristos. Por eso dice, ya los he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Bien, este es el punto importante para continuar con la gran tribulación, que es la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Aquí entramos en un problema,
porque Antíoco era griego, rey griego, Epifanio creo que era. Él profanó el templo, ofreció un cerdo en el templo de Jerusalén. Pero eso, cuando el Señor Jesús estaba diciendo estas palabras, ya habían pasado varios siglos de que sucedió. Bueno, creo que habían pasado 3 siglos, algo así. Entonces, eso sucedió en el imperio griego. De hecho, de ahí viene la historia de los macabeos, que fueron los que se lograron levantar en contra de esta gente griega y logró sacarlo. Obviamente hasta que llegaron los romanos. Entonces, otros estudiosos dicen de que la abominación desoladora sería la destrucción del templo. En ocasiones la Biblia, cuando habla que un impío o un incircunciso entra a Jerusalén o al templo, también lo consideraban como una abominación. Pero también le llaman abominación cuando los mismos sacerdotes han creado imágenes de serpientes, de reptiles, y le están adorando y le llevan incenso, como sucede en Ezequiel. Entonces, en este punto, ¿no podríamos también asegurar que la abominación desoladora sea la de Antíoco, o sea, cuando Tito destruye en el año 70 el templo? No sabemos. Pero, si ninguna de estas dos es la abominación desoladora, entonces significa que Jerusalén necesita un tercer templo, que sea reconstruido, para que tenga lugar esta abominación. Entonces, aquí hay un detalle. Si uno de esos es la abominación desoladora de la que hablaba Daniel, entonces la gran tribulación, lo que ustedes ven en color rosado, ya debería haber pasado. Entonces no podrían hacer ninguna de esas dos, sino que esta abominación desoladora aún no ha ocurrido. Pero bien, aquí también hay un detalle que se entrelaza entre el pasado y el futuro. Todo lo que ha sufrido, por ejemplo, Israel. Porque en el año 70 podríamos ver este drama del que el Señor Jesús está hablando. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda. Porque lo que pasó es que los que estaban en la revuelta en contra de los romanos se fueron al templo y allí murieron. El resto murió en Masada. Entonces, es una tribulación parecida a la que el Señor Jesús, de la que el Señor Jesús está hablando aquí. Pero lo que se parece bastante es lo que está antes del color rosado. Después viene, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Es que eso no ha sucedido, porque no ha sucedido la abominación desoladora. Eso viene para el futuro, después de 2000 años que el Señor Jesús habló de esto. Por eso dice, ni lo habrá. Ahora veamos otro detalle. Los falsos cristos. Y como oyen, dice los falsos cristos. Puede ser que el Señor Jesús no nos haya hablado de un anticristo, de uno.
sino de varios. Y sabemos que Cristo significa ungido en griego. ¿Y a quién se unge? ¿A un rey o a un profeta? Pero el Señor Jesús es el último ungido, el único Cristo, porque Él es el Hijo de Dios. Él es también sacerdote, según la orden de Melquisedec. Entonces, Él es el Cristo, Él es el ungido. No hay otro especial, no habrán otros especiales, no habrán otros profetas a quien solo Dios señale para allanarles el camino a los demás. Solo el Señor Jesús. Entonces, desde los tiempos del Señor Jesús, después de que Él resucitó, han venido muchos Mesías prometiéndoles a Israel que los liberaría, que haría regresar del exilio a los demás judíos, que regresaran de nuevo a la casa de Israel. Por ejemplo, hay uno que se llama Simón Ben Kovac. Él fue quien logró en el año 135, más o menos 135, 137, logró sacar a los romanos después de la destrucción del templo. Pero fue Adriano quien quería, después de haber derrotado a Bar-Kokhba, lo que quería era quitarles el Shabbat, quitarles a los judíos la circuncisión y también poner un templo a Zeus. Esa abominación desoladora no ocurrió, no hubo un templo en ese lugar. Y el gobierno de Bar-Kokhba solo duró 3 años. Entonces, la esperanza de un Mesías se volvió a desvanecer para los judíos. Un Cristo falso, Bar-Kokhba. Y después de él vinieron otros más, prometiendo restaurar el templo, prometiendo restaurar el sacrificio continuo en el templo, prometiendo restaurar la fiesta solemne de Israel hasta el día de hoy. Pero también habla de que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán incluso a los escogidos. Estos escogidos de los que habla el Señor Jesús ya son más allá de sus propios discípulos, a quienes les estaba hablando sobre el fin del mundo y que les hacía sentir que ellos empezarían a sentir este proceso tan largo del fin del mundo. Entonces, después de esta gran tribulación es que se manifiesta la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Señor Jesús. Y por eso dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Pero los falsos cristos, los falsos profetas necesitan hacer ruido para que la gente los escuche. Como dice el Señor Jesús, mirad, ahí está. Mirad, está en el desierto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, no habrá necesidad, será manifiesto a todos los reinos, a toda la humanidad. Esto es lo que habla Mateo 24, del 15 al 28. Ahora viene esta parte interesante, la venida del Hijo del Hombre después de una gran tribulación, que como hemos tratado de ver, esa gran tribulación no ha sucedido. Hemos vivido principio de dolores en la humanidad, pero esa tribulación aún no ha venido. Y como los principios de dolores
y, y la gran tribulación, el Señor Jesús no nos vislumbra, no nos devela un espacio de tiempo en el que van a suceder, pero entendemos que duraría mucho tiempo. Veamos. La venida del Hijo del Hombre. Esto es en Mateo 24, del 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, este es Mateo del 29 al 31. Después de la gran tribulación, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Detengámonos aquí. Esto se ha conjugado en nuestros días, en estos días actuales. Porque si ustedes encienden el YouTube, van a ver muchos pastores, muchos dicen que apóstoles o profetas o videntes, que cada vez que ocurre un evento natural parecido a esto, siempre vienen a esta cita bíblica. Y el sol se oscurecerá. Cada vez que hay un eclipse, vamos a Mateo 24. Cada vez que la luna se convierte en sangre, la ven roja, porque la luz atraviesa la atmósfera de la Tierra, vámonos a Mateo 24. El Señor Jesús está a las puertas. Pero hay un detalle. No han visto que esto sucede después de la gran tribulación. Y por lo tanto también sucede después de la abominación desoladora. Y por lo tanto, para que eso suceda, tendría que estar el templo construido, el tercer templo del que tanto sueñan los judíos. Tendría que estar construido allá en Jerusalén. Tendríamos que ya haber visto una guerra entre musulmanes, entre palestinos e israelíes, por la mezquita de la roca. Allí donde está la roca, en el centro de Jerusalén, en el centro del mundo, donde se cree que Abraham iba a sacrificar a Isaac, y que el Señor le proveyó de un cordero para que no muriera su hijo. Entonces, ese templo tendría que estar ahí para que pasemos a la gran tribulación, y de la tribulación pasemos a esas grandes señales de los cielos, y después sea evidente la señal del Hijo del Hombre en su venida, donde todas las naciones se van a lamentar, donde todos van a creer, donde Israel volvería de todas las naciones, de todos los confines de la tierra. Entonces, me detengo en esta cita bíblica porque, como les digo, muchos pastores, no sé si por asustar, por hacer que la gente, se asuste y se convierta, siempre vienen a este texto bíblico cuando hay un eclipse lunar, cuando hay un eclipse solar, cuando hay una tormenta solar. Siempre vienen a este texto, o cuando hay un cometa, por ejemplo, que va a cruzar la Tierra, como
va a suceder a finales de septiembre, que vamos a tener como una segunda luna. No dudo que por señales en el cielo van a ir a este texto. Y el cielo será conmovido, las estrellas caerán. Como dice Apocalipsis, el cielo se enrollará como un pergamino. Entonces van a ir a este texto, pero no ven el orden en que está escrito. Y por eso solo agarran un versículo. Pero hay que leer todo el capítulo, hay que comprender todo el contexto en el que el Señor Jesús está hablando sobre estas profecías. Vamos a seguir para seguir esclareciendo todo esto. Aquí están las citas bíblicas parecidas a lo que el Señor Jesús habla antes de la segunda venida. Veamos. Isaías 13:10, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su esplendor. También tenemos Ezequiel 32:7, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer las estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplendor, no habrá resplandecido. Joel, aquí me voy a detener en Joel 2:31. ¿Por qué? Porque Joel 2:31 es el texto con el que empieza su discurso Pedro después de la llegada del Espíritu Santo en el aposento alto. Y él dice, esto se ha cumplido hoy. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y en este contexto está esto: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y obviamente también lo tenemos en Apocalipsis. Miré cuando abrí el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como las higueras dejan caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Apocalipsis 6, del 12 al 13. Algunas de estas profecías ya se cumplieron y algunos historiadores dicen de que hay algunos que son netamente literarios. Significa de que el profeta sí dijo lo que iba a suceder, pero en este caso de las señales del cielo es como un sentimiento de las personas, como cuando alguien está triste y el cielo pues está nublado por ser normal, pero esa persona lo siente más oscuro. Entonces puede ser que en estos casos sea también una figura literaria. Ahora bien, no quita que eso sea en el caso de Apocalipsis. No quita que sea así en Apocalipsis. Y en Joel 2:31, obviamente, cuando el Señor Jesús muere, el velo del templo se rasga, hay oscuridad, y los muertos que eran justos vuelven a la vida. Entonces, allí Joel sí tiene un respaldo en los evangelios. Ahora falta ver Apocalipsis. Obviamente es la venida del Hijo del Hombre. Debería de ser real y no literario, como sucedió en algunas profecías anteriores. Sigamos viendo. Detengámonos aquí. Mateo 24, 32 al 35. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, otra vez vuelvo a recordarles,
que en este caso el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos esta profecía y a ellos les está diciendo, ustedes van a ver esto. Veamos. Sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, a los discípulos les está diciendo, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Muchas personas a veces, como solo agarran el versículo, vuelvo a insistir en esto, creen que la palabra le está hablando en ese momento a ellos como si fuera un anuncio, como si fuera un en vivo. Hay que leerlo todo. Es una conversación del Señor Jesús con sus discípulos, y el Señor Jesús a sus discípulos les está diciendo, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Como dije, principio de dolores, ¿verdad? Que duró bastante tiempo. De cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí hay una palabra, esta palabra acontezca ahorita, en esta traducción de Reina Valera, revisión 1960, nos hace creer que los discípulos van a ver todo esto, incluso la segunda venida del Señor Jesús. Pero esta palabra acontezca es que inicie. Entonces el Señor Jesús lo que está diciendo, les aseguro que esta generación, o sea, ustedes que están vivos, todas estas personas, todos los que tengan su vida natural completa, que lleguen a 70 años, los niños que están ahorita, no van a pasar sin que estas cosas empiecen. Así es el texto aquí, del griego de donde fue traducido. Hasta que todo esto comience. Así es. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 32, 35. Continuemos. En este momento están viendo una planta, un árbol, que es la higuera. Por ejemplo, aquí en Centroamérica, no sé qué lugares de Suramérica, no se da. Cerca del Ecuador no se da. Se da muy en el sur, en el norte, lejos del Ecuador, como sería el Canadá, lugares de Estados Unidos, lugares de Rusia, Turquía, partes de Israel, en esos lugares. El Monte de los Olivos, allá en Jerusalén. Entonces, la higuera es un árbol pequeño. Puede medir el más rollizo 1,50 m. O puede quedar como un arbusto. Con mucha tranquilidad las personas pueden quitar sus frutos sin tenerse que subir a un árbol y comer. Como el caso cuando el Señor Jesús no encontró un higo y maldijo a la higuera, ¿verdad? Bien, ahora veamos algo más importante para regresar a la parábola de la higuera, donde dice, sabéis que el verano está cerca. Ahí veamos ese detalle. Aquí, la higuera tiene 2 cosechas en el mismo año. Otras plantas, otros árboles también podría ser que los tengan, pero el que más representativo tenía el Señor Jesús en ese momento era la higuera. De hecho, Lucas dice la parábola de la higuera y otros árboles a aprender. Lo pueden ver creo que en Lucas 21. Veamos. Algunas higueras llamadas bíferas o florecientes producen 2 cosechas al año. Hacia fines de la primavera, las brevas mayores que los higos, y los higos entre finales del verano y principio del otoño. Entonces,
el caso de Israel empieza empieza en el norte. Entonces, pasa el invierno, pasa el equinoccio de marzo, y cuando llega junio, el solsticio, que dice el Señor Jesús, sabed que el verano está cerca, aquí. Sabed que el verano está cerca. Así también, cuando veáis que estas cosas empiecen como la destrucción del templo, cuando veáis que vienen los ejércitos y ustedes tienen que huir, cuando sean perseguidos, cuando sean puestos en tribulación, recuerden que dice que el verano está cerca. Ya viene el primer fruto de la higuera en el solsticio. Este es el principio de dolores, el verano. Después viene la muerte, el otoño, la caída. Pero ahí todavía hay un fruto en el solsticio de diciembre. Muchas veces ponen a la higuera como si fuera Israel. Y dicen las personas, Israel es el reloj profético. Sin embargo, en este caso el Señor Jesús no está hablando de Israel como la higuera. Y muchos lo dicen también porque hay muchos textos bíblicos donde se relaciona la higuera con Israel, solo que en algunos casos solamente se menciona y se habla de la higuera para hablarle a Israel de la abundancia. Entonces, aquí hay un detalle bien interesante. Los frutos de la higuera posiblemente sea no solo el resplandor de Jerusalén, sino también de un bienestar económico de las demás naciones fuera de Israel. Y esos son los frutos, fruto de verano y otoño. Pero las personas ven el fruto, ven el bienestar económico, pero no ven que están en el otoño, que están en el fin de los tiempos. Porque seguramente el verano ya pasó, y ahora viene el otoño. Se celebrará quizás el tercer templo, pero ahí viene el fruto, el segundo fruto de la higuera del otoño. Así que veamos aquí la línea del tiempo, ya para concluir un poco. Abajo ustedes tienen principio de dolores, Mateo 24, 3 al 8. Después viene la abominación desoladora en Mateo 24, 15. Luego comienza la abominación desoladora y la gran tribulación en el otoño, en el segundo fruto de la higuera, para que en Mateo 24, 29 el Señor Jesús no hable del fin del mundo. No puedo poner años aquí, no puedo poner tiempo, porque el relato del Señor Jesús no los pone. No podemos buscar años. Por ejemplo, dicen unos, Israel ha prosperado como la higuera. Entonces, como Israel en 1947 se conformó como Estado independiente, entonces muchos dicen, este es el fruto de la higuera. Pero no, el Señor Jesús solo usa una parábola y dice, desde la destrucción del templo, desde el año 70 y la persecución de los cristianos, de los primeros cristianos, ahí empezó el principio de dolores. Y por eso les dice el Señor Jesús de la parábola de la higuera aprender. Pero la higuera no es Israel. No es Israel. Lo detectamos acerca de Israel sobre la abominación desoladora porque tendría que haber un templo. Y ya no lo hay. Y no hay una gran tribulación
que la gran tribulación no se compara con los principios de dolores. O sea, no pueden decir las personas, siempre ha habido guerra, siempre ha habido esto, siempre ha existido esto. La gran tribulación es diferente, como lo narra Apocalipsis. En otra ocasión podríamos ver la gran tribulación en Apocalipsis. Entonces, esta es la línea del tiempo, y también la conjugué con el fruto de la higuera, el primer fruto y el segundo fruto de la higuera. Ahora veamos este texto. Veamos Mateo 24, 36 al 44. Como ladrón en la noche. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, por eso les hablo también que es interesante la parábola de la higuera. Este es el segundo fruto. La gente va a estar bien, las personas van a estar tranquilas. Ahí va a venir la abominación desoladora, y va a venir la tribulación, y vendrá el Hijo del Hombre en ese otoño, en ese último fruto, donde todos estén gozando. La destrucción será repentina y será manifiesto. Nadie tendrá que hacer anuncios. Nadie va a tocar a las puertas de las demás personas y dirá: el Hijo de Dios ha regresado. Será evidente en los cielos. Entonces dice: así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Este texto es es que así podría ser, no es que sea una regla. O sea, no estén pensando en que ustedes, si están, por ejemplo, trabajan en un camión de reparto y los dos son cristianos, no vayan a creer que porque están juntos en ese momento uno será tomado y el otro dejado. Ese es como ¿cómo será la sorpresa, el orden de Dios? ¿Cómo sorprenderá al mundo? Pero no es regla, ¿verdad? Sino que este es un recurso literario también del Señor Jesús para ilustrarnos que podría ser así, pero no es regla, obviamente, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los textos a veces en este aspecto. Pero sabed, dice, otro será: velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. A los mismos apóstoles les está diciendo, por eso lo pongo en negrita, también vosotros estad preparados. O sea, los cristianos deben estar preparados desde que el Señor Jesús resucitó hasta nuestros días. Muchos han querido sacar un código de velar los tiempos, pero los tiempos que han develado están malos, no funcionan. Han querido sacar un código de la higuera, que es el que dicen ellos es Israel,
y que como la higuera ya prosperó, o sea, en 1947, entonces hay que contar la generación de 40 años hasta nuestros días, entonces empieza el fin del mundo. Por favor, solo están tomando dos textos aislados de todo esto que el Señor Jesús está explicando. No puede ser. Pueden tomar, eh, pueden tomar el calendario lunar hebreo, pueden tomar las fiestas de los judíos, que podría ser Yom Kippur, que podría ser la fiesta de las trompetas. Sí, o sea, la luna en algún momento no se ve en el cielo. Podría ser, pero no está dando año. No se puede. Y por eso todavía el Señor Jesús recalca, vuelve a repetirlo y hasta pone un símil. Si el padre de familia supiese a qué hora va a llegar el ladrón, velaría, pero no sabe. No va a decir, me voy a dormir y yo sé que a las 12 va a venir el ladrón. Es absurdo. Nadie puede develar, ni siquiera está codificado ese mensaje en la Biblia. No está. Muchos los han buscado y no lo han logrado. Muchos han quedado como mentirosos. Otros siguen engañando a la gente y siguen engañando. Engañaron en los 90, engañaron en el 2000, engañaron en el 2010 y siguen engañando a las personas, diciendo, va a ser en el 2010, va a ser en 1999, va a ser en 1800, va a ser en 1900, va a ser en 1960, va a ser en 1970. No hay un código oculto. Y el Señor Jesús lo deja aquí bien claro. Nadie sabe. No pueden saberlo. En lo que he dicho ahorita, no hay un código. No lo busquen que no lo hay. ¿Verdad? Simplemente deben de esperar. Así que veamos el siguiente. Los siervos se cansan de esperar. Han pasado más de 2000 años que este proceso del fin del mundo comenzó. ¿Y qué sucede? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Bien, ahí está. Y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este es Mateo del 45 al 51. Bien, hemos llegado al final de esta presentación de todo Mateo 24, no solo sacando versículos, sino que leyéndolo todo, considerándolo todo, para que no seamos engañados. Sigamos descubriendo